Había una vez, en un reino donde las montañas se alzaban altivas y sus valles se perdían en una densa y constante niebla, dos caminantes que, aunque desconocidos el uno para el otro, cruzaron sus destinos en el borde del bosque de Osárida. El bosque de Osárida era un lugar del que todos hablaban, pero nadie parecía conocer realmente. Decían que en sus entrañas se escondían secretos de tiempos olvidados y que el que entraba no siempre regresaba. Solo los más osados o desesperados se atrevían a cruzarlo y ellos siempre volvían distintos. Sus miradas parecían perder algo en aquel bosque, como si dejaran parte de su alma entre los árboles susurrantes. Kalten, un joven comerciante de paso firme y mirada desafiante, avanzaba con cautela. Su figura se recortaba apenas en la penumbra, mientras su aliento se confundía con la neblina, y cada paso resonaba sordo sobre el suelo cubierto de hojas húmedas. Había escuchado historias sobre aquel bosque, historias de viajeros que desaparecían, de voces que llamaban en la noche, pero Kalten no era hombre de supersticiones. Sus pensamientos estaban en el oro y en los negocios que lo esperaban al otro lado de la montaña, en un pueblo pequeño donde su mercancía era valiosa. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño. Los sonidos usuales de los bosques, el crujir de las ramas, el canto nocturno de las aves, parecían apagarse cuanto más avanzaba. Era como si el propio bosque estuviera observando, conteniendo el aliento. Fue entonces, en la penumbra de la neblina, que divisó una figura inmóvil a un par de pasos delante de él. Sus instintos lo hicieron detenerse de inmediato. La figura envuelta en sombras estaba de pie al borde del sendero, justo en el límite de donde la niebla se arremolinaba en espesos remolinos. Vestía ropajes oscuros, desgastados, y en una mano sostenía lo que parecía ser un mapa, tan viejo y descolorido que apenas se distinguía bajo la escasa luz de la luna. El extraño, al notar la presencia de Kalten, levantó la cabeza. Era un anciano, con un rostro marcado por las arrugas, la barba gris cayéndole hasta el pecho y los ojos profundos, oscuros, llenos de algo que parecía una mezcla de cansancio y sabiduría. La neblina se arremolinaba a su alrededor como si lo conociera, como si formara un manto que lo cubría y lo protegía del resto del mundo. Kalten observó al anciano con cautela, manteniendo una distancia segura. «¿Quién eres?», preguntó, procurando que su voz no revelara la incomodidad que empezaba a sentir. El anciano alzó la vista con una sonrisa que parecía un eco de algo olvidado. «Soy un caminante, igual que tú», respondió en un tono bajo y pausado, tan suave que se confundía con el sonido de la niebla deslizándose entre los árboles. «Mi nombre es Otan, y he venido aquí buscando algo que quizá ni yo mismo comprendo del todo». Kalten frunció el ceño. No le gustaban los misterios ni las respuestas vagas. «¿Buscas algo en este bosque?», preguntó, mirándolo de reojo. Otan asintió con una calma inquietante. «No es algo que pueda encontrarse en un mapa, pero el bosque me lo mostró en sueños. Me mostró este lugar, esta neblina y una promesa, una revelación». Kalten no pudo evitar reprimir una sonrisa sarcástica. Para él, esas eran palabras de un anciano que, quizás, había perdido el juicio hacía mucho tiempo. Y sin embargo, algo en el tono de Otan y en la quietud con la que lo miraba provocaba en Kalten un extraño escalofrío. «Este mapa», dijo Otan, levantando el pergamino, «no es un simple trozo de papel. Es un sendero a recuerdos antiguos, fragmentos que yacen enterrados en el bosque. Este lugar...» El anciano miró a su alrededor como si el bosque pudiera escucharlo. «Este lugar me llama desde hace mucho». Kalten sintió que un leve temblor recorría su piel. Miró el mapa, intentando comprender qué había en él que pudiera haber llevado a aquel anciano hasta allí.
pero la niebla parecía volverse aún más densa alrededor del papel, como si quisiera proteger su secreto. Tras un breve silencio, Kalten decidió que lo mejor sería seguir su camino y dejar atrás al extraño. Pero, al girarse, una presión invisible pareció envolverlo, como si una mano de aire lo sujetara. Las sombras en el suelo, proyectadas débilmente por la escasa luz lunar, parecían alargarse, formándose entre ellos una especie de círculo natural que le impidió avanzar. «Tal vez este bosque nos ha reunido por alguna razón», murmuró Othan, dando un paso hacia Kalten. «Si nuestros caminos se han cruzado aquí, es porque aún hay cosas que debemos aprender, aunque no podamos comprenderlas todavía». Kalten miró al anciano, sintiendo una mezcla de incredulidad y temor. Aquel bosque, el silencio espeso, la figura imperturbable de Othan, todo parecía cobrar vida propia, como si formara parte de un enigma que había estado esperando por siglos. Sin más palabras, los dos hombres comprendieron que el único camino era avanzar juntos. Kalten, aún receloso, lanzó una última mirada a Othan, quien había comenzado a andar lentamente hacia el bosque, señalándole que lo siguiera. Mientras caminaban, la neblina parecía abrirse ante ellos, formando un sendero estrecho y serpenteante que se hundía en las profundidades de Josárida. Y así, el comerciante y el anciano desaparecieron en el corazón de la niebla, dejando atrás el mundo conocido, como dos sombras atrapadas en un bosque que respiraba y observaba. Sin saberlo, estaban a punto de descubrir que Josárida no era solo un bosque, sino el umbral a un territorio donde las respuestas a sus propios misterios aguardaban escondidas en el murmullo de la niebla. Apenas se habían adentrado unos pasos en Osárida, cuando el aire comenzó a cambiar, volviéndose más espeso y denso, como si el bosque hubiera decidido envolverlos con su presencia. La niebla parecía hacerse más pesada con cada paso, como si no solo cubriera el suelo, sino que tratara de filtrarse en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus almas. Los árboles se alzaban a su alrededor, imponentes y oscuros, como vigilantes inmóviles que los miraban desde arriba, observando su lento avance. Las ramas retorcidas, negras contra el débil resplandor de la luna, parecían brazos nudosos, congelados en un perpetuo intento de alcanzar algo que nunca lograrían tocar. A medida que avanzaban, un silencio opresivo comenzaba a rodearlos. Ni el canto de un ave, ni el murmullo del viento, solo el sonido de sus propias pisadas sobre las hojas húmedas y la extraña sensación de estar siendo observados desde todos los ángulos. Fue entonces cuando Kalten, que había intentado mantener la calma, escuchó algo. «¿Lo has oído?», susurró al anciano, deteniéndose bruscamente. Othan asintió sin girarse, sin expresar sorpresa o miedo. Miraba el bosque con una mirada inexpresiva, casi nostálgica. «Son los susurros del bosque», respondió Othan en voz baja, como si temiera perturbar algo que no debía ser perturbado. «A veces son solo ecos de nuestros pensamientos. Otras…» se interrumpió, dejando la frase suspendida en el aire, como si las palabras estuvieran destinadas a desvanecerse en el misterio del bosque. Kalten se obligó a reprimir un escalofrío. No era un hombre asustadizo, pero algo en aquel lugar parecía disolverse y recomponerse en formas que escapaban a toda lógica. Era como si el propio bosque tuviera una vida independiente, como si fuera una entidad que pensara y sintiera y que ahora había notado su presencia. Y, mientras intentaba racionalizar aquella extraña sensación, los susurros se intensificaron. Eran suaves, casi imperceptibles al principio, un murmullo apenas audible que parecía surgir de todas partes y a la vez de ninguna. Palabras indistintas, fragmentadas, como trozos de pensamientos desordenados, arrastrados por el viento.
Calten no podía entenderlas, pero las palabras parecían susurrar su nombre, deslizarse en el aire y tocar algo en su interior, una parte de sí que no reconocía. Calten, Calten. El comerciante miró a Othan, buscando una explicación, pero el anciano seguía adelante, absorto en sus pensamientos, con una mirada que parecía hundirse en lo profundo del tiempo, en algo que iba más allá de aquel lugar y aquel momento. Othan no parecía sorprendido ni asustado. Era como si los susurros fueran viejos conocidos, como si el bosque solo le estuviera hablando a él. Al ver que el anciano avanzaba sin inmutarse, Calten intentó recuperar su compostura y apresuró el paso para alcanzarlo. Sin embargo, en cuanto dio un par de pasos, el suelo bajo sus pies pareció cambiar, y tuvo la extraña sensación de estar pisando algo blando y frío, como si el mismo bosque estuviera alterando su forma. Miró hacia abajo y vio que el suelo, cubierto de una capa de hojas marchitas, se hundía ligeramente bajo su peso, exhalando un aroma dulzón y húmedo. El susurro volvió a intensificarse y esta vez le pareció escuchar fragmentos de frases, palabras que parecían dirigirse directamente a él. Recuerdos, secretos, murmuraban las voces, y cada palabra parecía resonar en lo más profundo de su mente, evocando sensaciones que no podía reconocer, pero que le resultaban inquietantemente familiares. Othan, al notar la expresión de desconcierto en el rostro de Calten, se detuvo y lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. «Este bosque guarda secretos», dijo en un tono grave. «Secretos que algunos han olvidado y otros han preferido no recordar. Aquí los pensamientos toman forma, los recuerdos perdidos se revelan como sombras. Si el bosque te llama, no te resistas, pero ten cuidado. No todos los que escuchan sus secretos logran salir de aquí con el corazón intacto». Calten quiso responder con un comentario escéptico, pero algo en la mirada de Othan lo hizo callar. El anciano no estaba bromeando. Hablaba con una seriedad que daba la impresión de que sabía mucho más de lo que decía. Y entonces algo en la espesura llamó su atención. Una figura oscura que apenas podía distinguirse entre la niebla, pero que parecía moverse con una fluidez antinatural, deslizándose entre los árboles, apenas perceptible. Se detuvo, observando la sombra que parecía acercarse solo para desaparecer tan rápido como había aparecido. El bosque estaba vivo, y cada susurro, cada sombra que se movía, cada brisna de aire tenía una intención, una voluntad. La presencia invisible del bosque parecía intensificarse con cada paso, y los susurros se hacían más y más claros, hasta que finalmente pudo entenderlos. «Calten», decía una voz femenina, suave y etérea, como si viniera de muy lejos. «Calten, ¿me recuerdas?» El comerciante se detuvo, el corazón golpeándole en el pecho. Aquel tono de voz, la dulzura de aquella llamada, despertaron en él recuerdos vagos, fragmentos de imágenes y sentimientos que no sabía que guardaba en su interior. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía reconocer aquella voz y a la vez sentir que no la había escuchado nunca? Othan lo miró sin decir palabra, pero en sus ojos podía leerse una comprensión profunda, como si él supiera algo que Calten no sabía, como si entendiera los secretos del bosque. «¿Qué es esto?», susurró Calten, sin esperar respuesta. Pero el anciano habló con la voz baja y pausada. «Es el bosque que llama a tu memoria, joven comerciante. Aquí, en Osárida, los pensamientos y las almas se entrelazan. Aquellos que llevan cargas olvidadas o preguntas sin respuesta son quienes el bosque llama, y en susurros sus almas les responden». Calten sintió una mezcla de rabia y confusión. No había ido allí a buscar respuestas ni a despertar viejas heridas. Y sin embargo, el bosque parecía haber despertado algo en él, algo que creía enterrado y olvidado. Los susurros cesaron de pronto y un silencio abrumador llenó el aire.
Othan y Kalten permanecieron inmóviles, como si el bosque hubiera contenido el aliento, a la espera de la próxima revelación. Los árboles, altos y oscuros, parecían cerrar sus ramas sobre ellos, formando una barrera infranqueable de sombras y misterio. Y en aquel momento, Kalten comprendió que el bosque no era solo un lugar de paso, sino un laberinto de susurros y secretos, un reino en el que cada paso lo acercaba más a una verdad que tal vez no estaba preparado para enfrentar. La penumbra de Josárida se tornaba cada vez más espesa. Kalten y Othan continuaban avanzando en silencio, rodeados por una bruma que parecía fluir a su alrededor como un río lento y espeso, arrastrando consigo susurros ininteligibles y sombras fugaces que se deslizaban entre los árboles. A medida que avanzaban, el sendero por el que caminaban se hacía más angosto, enredándose como si el propio bosque intentara guiarlos, conducirlos hacia algún destino oculto en lo profundo de sus entrañas. Los árboles se volvían más retorcidos y sus ramas, largas y nudosas, se entrelazaban sobre sus cabezas, formando un techo natural que apenas dejaba pasar un débil resplandor lunar. De pronto, el camino se dividió en dos. Ante ellos, los dos senderos se bifurcaban en direcciones opuestas, uno serpenteando hacia el este y el otro hacia el oeste. Kalten se detuvo, observando cada dirección con escepticismo. Ambos caminos parecían iguales, cubiertos de niebla, rodeados de árboles oscuros y sin ningún rastro que indicara cuál era el más seguro. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación extraña, como si una fuerza invisible les susurrara que aquel momento era crucial, que la decisión que tomaran no tendría vuelta atrás. Kalten miró a Othan, esperando que el anciano supiera cuál era el mejor camino a seguir. Othan sacó su mapa ajado y desgastado, extendiéndolo con cuidado bajo el leve resplandor de la luna. El mapa parecía tan viejo como el propio bosque, y sus trazos eran apenas visibles, una maraña de líneas y símbolos arcanos que solo él parecía comprender. «Este es el camino que debemos seguir», dijo Othan, señalando el sendero de la izquierda. «Aquí, el mapa indica un desvío hacia...» Se interrumpió, como si dudara de sus propias palabras, hacia algo importante. Kalten frunció el ceño, cruzando los brazos. «Ese mapa tuyo parece tan antiguo que dudo que sea de mucha ayuda», respondió, intentando sonar despreocupado, aunque su voz contenía un leve temblor que delataba su creciente incomodidad. «Creo que el otro camino es más seguro, parece menos enrevesado». Othan observó el sendero que Kalten señalaba. Luego desvió la mirada hacia el otro camino, el que su mapa le indicaba seguir. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una mezcla de incertidumbre y determinación, como si supiera que la elección que estaba por hacer tenía implicaciones que iban más allá de su comprensión. «Este bosque», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. «Este bosque es un lugar de pruebas, un lugar donde lo que tememos y lo que buscamos se nos revelan. No es solo un camino lo que estamos eligiendo, es un reflejo de quiénes somos». Kalten lo miró con escepticismo, pero algo en aquellas palabras resonaba dentro de él, despertando una inquietud que intentaba reprimir. Othan parecía convencido de que el camino que señalaba era el correcto, pero Kalten, con su naturaleza práctica y sus ansias de llegar al otro lado de Josárida lo antes posible, no estaba dispuesto a perderse en las enigmáticas ideas del anciano. «Escucha, Othan», dijo, tratando de mantener la calma. «Vine aquí para cruzar este maldito bosque y llegar al otro lado. No estoy interesado en pruebas o revelaciones. Mi camino es ese», insistió, señalando con firmeza el sendero de la derecha. «Más directo, menos rodeos». Un silencio pesado se instaló entre ellos, tan denso como la niebla que los rodeaba. Era como si el bosque mismo esperara su decisión, reteniendo el aliento, expectante.
Othan, con la expresión apacible y enigmática que parecía caracterizarlo, asintió lentamente. «Entonces, nuestros caminos se separan aquí», dijo, con un tono que no contenía ni rencor ni sorpresa. «Que la decisión que tomes te lleve a donde debes llegar, aunque el destino no siempre sea lo que uno imagina». Kalten no respondió. Se limitó a asentir con la cabeza y tras una última mirada de desconfianza, se giró y comenzó a caminar por el sendero de la derecha. Su figura desapareció poco a poco entre la neblina y el eco de sus pasos se desvaneció en el silencio de Osárida. Othan, por su parte, observó el sendero de la izquierda, el que su mapa le indicaba. Respiró hondo, como si sintiera el peso de una responsabilidad invisible, y comenzó a caminar, adentrándose en el sendero que se extendía como una serpiente en medio de la niebla. Mientras avanzaba solo, Kalten no podía evitar sentir una extraña mezcla de alivio y temor. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que el anciano estaba demasiado inmerso en sus propias fantasías para ver la realidad. Sin embargo, a medida que se internaba en el sendero, una sensación de inquietud crecía dentro de él. El bosque parecía volverse más hostil, más oscuro. Las sombras que antes se movían en los márgenes ahora se hacían más densas, más cercanas. Y los susurros, esos susurros que había oído antes, regresaban, pero esta vez parecían rodearlo por completo, envolviéndolo como un manto invisible que lo hacía sentir observado y vulnerable. «Kalten», las voces murmuraban su nombre con una insistencia perturbadora. El comerciante intentó acelerar el paso, pero el camino parecía alargarse interminablemente, como si el bosque quisiera retenerlo en su interior. Y entonces una sombra se deslizó frente a él, una figura humana que parecía observarlo desde la distancia, inmóvil, como si esperara algo de él. Pero cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció en la niebla. Othan, por su parte, caminaba con calma, guiado por la tenue luz de la luna y el trazo desvaído de su mapa. Sentía una extraña paz, como si el bosque le hablara, como si cada paso que daba lo acercara a una verdad olvidada, a algo que había buscado durante mucho tiempo sin saberlo. El camino que había elegido parecía conducirlo cada vez más hondo en el bosque, y los árboles, en lugar de cerrarse sobre él, parecían abrirse, revelando fragmentos de cielo estrellado entre sus ramas. A medida que avanzaba, los susurros se hacían más nítidos, más claros. Eran voces familiares, voces de su pasado, de personas que había amado y perdido. Y entre esos susurros distinguía una voz en particular, una voz que hacía años había dejado de escuchar, pero que ahora le hablaba con una ternura casi palpable. «Othan», decía la voz, con un susurro suave y cálido. «Othan, me has encontrado». El anciano sintió que una lágrima caía por su mejilla. Sabía que esa voz solo podía pertenecer a una persona, alguien que había sido parte de su vida y que ahora, de algún modo, el bosque le devolvía. Y así los dos caminantes, cada uno en su propio sendero, se adentraron en lo profundo de Osárida, separados pero conectados por los susurros y los secretos que el bosque guardaba celosamente. Ambos sabían en el fondo que el camino que habían elegido no era solo un sendero en el bosque, sino un reflejo de su propio destino, de sus deseos más profundos y de los secretos que aún no estaban listos para enfrentar. Osárida, el bosque eterno, permanecía en silencio, como un ser paciente y sabio, aguardando la próxima revelación, el próximo misterio que se desenredaría entre sus sombras y susurros. El bosque de Osárida estaba completamente inmerso en la penumbra, como si el propio tiempo hubiera cesado de avanzar en su interior. Kalten y Othan, en sus caminos separados, sentían la presencia del bosque en cada fibra de su ser. La neblina era tan espesa que casi podían palparla,
y los susurros que se habían mantenido a la distancia comenzaron a tomar fuerza, como si el bosque intentara susurrarles secretos ocultos en lo más profundo de sus almas. Calten avanzaba con pasos rápidos, intentando apartar la niebla que se arremolinaba en torno a él, como una cortina espesa y densa. Cada vez que alzaba la vista, el bosque parecía cambiar. Árboles retorcidos que antes no estaban ahí aparecían en el camino, y sombras que parecían humanas danzaban entre la niebla, moviéndose al ritmo de una música que solo ellas podían escuchar. «¿Quién está ahí?», gritó Calten, intentando mantener la calma. El eco de su propia voz se perdió en la niebla, y por un momento pensó que no había nadie. Pero entonces una de las sombras se detuvo. Era una figura pequeña, de ojos brillantes que relucían en la oscuridad, como dos puntos de luz profunda y penetrante. La sombra parecía observarlo, estudiándolo con una curiosidad inquietante. Calten sintió cómo una extraña frialdad se apoderaba de su cuerpo. La sombra dio un paso hacia él, y la voz femenina que había escuchado antes resonó una vez más. «Calten, ¿me recuerdas?». La voz era suave, melancólica, y despertaba en él un sentimiento olvidado, una mezcla de nostalgia y pérdida. Era como si aquellas palabras lo arrastraran a un recuerdo distante, a un momento que había enterrado en lo más profundo de su mente. Sin comprender del todo lo que hacía, estiró la mano hacia la figura, deseando tocarla, deseando conocer el rostro detrás de aquella voz. Pero en cuanto sus dedos rozaron la niebla, la figura se desvaneció, como un suspiro en el viento. Calten quedó allí, con la mano extendida y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Un frío profundo lo envolvió, como si aquella visión hubiera drenado toda su energía, dejándolo solo en medio de un silencio abrumador. Othan, en el otro sendero, avanzaba con pasos lentos y cuidadosos, guiado por una paz interior que contrastaba con la inquietud que sentía el joven Calten. El anciano parecía dejarse llevar por el bosque, aceptando los susurros y las visiones como viejos amigos. Sentía que cada paso lo acercaba más a un destino que había esperado toda su vida. De pronto, una figura comenzó a formarse frente a él, emergiendo de la niebla como si el propio bosque la hubiera esculpido. Era una mujer, de rostro suave y ojos llenos de dulzura. Othan se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. «Es posible», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. La figura de la mujer lo miró con una mezcla de tristeza y amor, una mirada que él había conocido en otro tiempo, en otro lugar. Era su esposa, quien había partido de este mundo hacía muchos años, y ahora, inexplicablemente, estaba allí frente a él, como si el bosque le estuviera ofreciendo un último encuentro, una despedida que nunca pudo tener. «Othan», susurró la figura con una voz suave y cálida, «he estado esperando». El anciano extendió la mano, queriendo tocarla, queriendo sentir su presencia una vez más. Y aunque sus dedos atravesaron la niebla, un cálido resplandor envolvió su mano, como si el bosque le permitiera por un instante recordar la calidez de aquel amor perdido. Mientras Calten y Othan enfrentaban sus visiones, el bosque parecía cobrar vida de una manera inquietante. Los árboles crujían, las ramas se doblaban como si fueran brazos que intentaran alcanzarlos, y la niebla se espesaba, formando figuras espectrales que danzaban a su alrededor. Una procesión de sombras y recuerdos que parecían acompañarlos en sus caminos. Cada figura, cada sombra, parecía estar atada a un recuerdo, a un momento de sus vidas que habían olvidado o que habían intentado dejar atrás. Josárida no era solo un bosque de árboles y niebla. Era un lugar donde los secretos y los recuerdos cobraban forma, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un laberinto de memorias vivientes. Calten
aturdido y confuso por la visión, continuó avanzando sin rumbo, guiado únicamente por el instinto. Sin embargo, pronto comenzó a darse cuenta de que el bosque parecía transformarse. La neblina reflejaba figuras que lo seguían a cada paso, como si cada movimiento suyo fuera observado por cientos de ojos invisibles. De repente, un destello en la niebla lo hizo detenerse. Frente a él apareció otra sombra, pero esta vez, al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que no era una figura cualquiera, era él mismo. La sombra reflejaba su propio rostro, pero distorsionado, como un espejo roto que mostraba fragmentos de su ser. La figura reflejaba sus temores, sus deseos ocultos, todo aquello que él había intentado ignorar durante su vida. Kalten observó aquel reflejo con una mezcla de horror y fascinación, mientras la figura le susurraba sus propios pensamientos, sus propias dudas. «¿Por qué temes, Kalten?», le decía la sombra. «¿Qué buscas realmente en este lugar? ¿Acaso crees que puedes escapar de ti mismo?». Kalten retrocedió, asustado. El reflejo se desvaneció lentamente en la niebla, dejándolo solo una vez más, enfrentado a las preguntas que prefería no responder. Por su parte, Ozan avanzaba en su propio sendero, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de un conocimiento antiguo, algo que el bosque parecía querer revelarle. Los susurros en el aire le hablaban en un idioma que no comprendía del todo, pero que despertaba en él una intuición profunda, como si fuera un idioma que su alma recordaba, aunque su mente no. Finalmente, el sendero lo condujo a un claro donde la niebla se apartaba y el cielo estrellado era visible a través de las ramas. En el centro del claro, sobre una piedra antigua cubierta de musgo, se encontraba un símbolo tallado, un símbolo que él reconocía. Era el símbolo de su linaje, un emblema que representaba a su familia, sus antepasados y el conocimiento que habían protegido durante generaciones. Ozan se arrodilló frente a la piedra, sintiendo que el bosque le otorgaba una última oportunidad de comprender los misterios que había perseguido toda su vida. Y en aquel instante comprendió que el bosque no solo le devolvía los recuerdos de su pasado, sino que le estaba permitiendo alcanzar la paz con sus propias preguntas y con el dolor que había llevado durante tantos años. El bosque, satisfecho con las visiones que había ofrecido a cada viajero, comenzó a cubrirse nuevamente de una niebla impenetrable. Los susurros se apagaron, y las sombras que los habían seguido durante su travesía se desvanecieron en el silencio, como si Josárida hubiera decidido que ya era suficiente. Kalten y Ozan, cada uno en su propio sendero, sintieron cómo el silencio se instalaba en el aire, envolviéndolos en una paz que no podían explicar. Sabían que sus visiones habían sido un regalo y una prueba, y que el bosque les había permitido ver partes de ellos mismos que habían estado ocultas, enterradas en lo profundo de sus almas. Ambos comprendieron en ese momento que el bosque de Osárida no era solo un lugar de paso. Era un espejo de sus almas, un territorio de verdades que solo los más valientes estaban dispuestos a enfrentar. La neblina de Josárida, tan espesa que parecía casi sólida, comenzó a disolverse lentamente mientras Kalten y Ozan se aproximaban a un claro oculto en el corazón del bosque. Aunque cada uno llegaba desde un sendero distinto, ambos sintieron un cambio en el ambiente, un silencioso latido que emanaba del centro del bosque, llamándolos como si fueran las últimas piezas de un rompecabezas. El aire vibraba con una energía inexplicable, una fuerza que parecía surgir de la misma tierra y reverberar en cada hoja, en cada piedra, en cada rama. Finalmente llegaron. Frente a ellos se extendía un claro perfecto, rodeado por un círculo de árboles altísimos y antiguos, cuyas raíces formaban nudos intrincados y misteriosos en la tierra.
Sus ramas se entrelazaban por encima, formando un dosel que apenas permitía a la luna iluminar el espacio con una pálida luz. Era como un templo natural, sagrado, donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en el susurro eterno del bosque. En el centro del claro, una piedra negra y lisa se alzaba sobre una base de raíces entrelazadas. Encima de la piedra descansaba un cuenco de oro antiguo, adornado con grabados intrincados que brillaban débilmente en la penumbra. Los diseños parecían contar una historia antigua, un relato de ciclos de vida y muerte, de amor y pérdida, de almas que se encuentran y se separan, y de un equilibrio que mantiene unido al bosque y a todo aquel que se atreva a cruzarlo. Mientras se acercaban al centro del claro, Kalten y Othan no pudieron evitar sentir la intensidad de las miradas invisibles que los seguían. Era como si el bosque los estuviera evaluando, como si cada paso que daban fuera juzgado por fuerzas que no comprendían. Los árboles, gigantes y silenciosos, parecían inclinados hacia el círculo, formando una barrera natural que los separaba del resto del bosque. Sus ramas, extendidas como brazos protectores, parecían contener una presencia ancestral, una energía viva y consciente. Kalten sentía un hormigueo en la piel, una sensación inquietante que le decía que aquel lugar no era para mortales. Miró a Othan, esperando ver en su rostro alguna señal de duda o temor. Pero el anciano avanzaba con una calma reverente, como si ya conociera el propósito de aquel espacio. Ambos se detuvieron frente a la piedra y el cuenco de oro, observando en silencio los grabados que cubrían su superficie. En ellos se distinguían figuras humanas y formas animales entrelazadas en una danza infinita, y a medida que miraban, los dibujos parecían cobrar vida, como si cada línea estuviera hecha de pura energía, vibrando suavemente bajo la luz de la luna. Othan casi en un susurro habló. Este lugar no es solo un claro, Kalten. Es un umbral, un punto donde lo humano y lo eterno se tocan. Aquí nuestras almas se ven como son, y nuestros deseos y secretos se vuelven tan claros como las líneas de este cuenco. Kalten escuchó, hipnotizado, sin apartar los ojos del cuenco. Por primera vez en su vida, el deseo de poseer o de ganar algo desapareció. Lo único que sentía era una atracción inexplicable hacia el cuenco, como si un fragmento de su propia alma estuviera reflejado en sus grabados. Fue entonces cuando una voz profunda y serena se hizo presente en sus mentes, una voz que no provenía de ningún lugar en particular, pero que resonaba en el claro y en sus propios pensamientos. No era una voz humana, tenía la calma de las raíces que han crecido durante siglos, la sabiduría de las estrellas y el misterio de la tierra misma. Bienvenidos, caminantes de sombras y susurros. Han llegado al círculo de Osárida, el corazón de este bosque. Aquí, cada paso, cada pensamiento y cada deseo se convierte en verdad. Aquel que busque respuestas hallará su reflejo en este lugar, pero sepan que el conocimiento tiene un precio y que la verdad no siempre es lo que uno desea ver. Kalten miró a Othan, su rostro revelando una mezcla de asombro y temor. Sabía que el bosque los había llevado hasta allí por una razón, pero ignoraba cuál sería el precio de obtener las respuestas que aquella voz ofrecía. Othan, con el rostro en calma, dio un paso adelante y miró directamente al cuenco. Sus ojos se llenaron de una extraña serenidad, como si todo lo que alguna vez había buscado estuviera contenido en aquel objeto sagrado. «Estoy listo», dijo con voz firme. «He venido a encontrar aquello que perdí y a reconciliarme con mi pasado». La voz resonó de nuevo, suave pero poderosa. «Entonces, contempla tu verdad». El cuenco comenzó a brillar, llenándose de una luz dorada que iluminó el rostro de Othan. En la superficie reluciente, imágenes comenzaron a formarse. Un hogar sencillo en medio de un paisaje verde.
Una mujer de cabellos oscuros y una sonrisa tierna, una niña de ojos grandes que corría por el campo, riendo. Eran fragmentos de la vida que Ozan había perdido, momentos que el tiempo había borrado, pero que ahora resurgían ante él, como si el bosque le permitiera despedirse de aquello que amó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero en su rostro había paz. Sabía que el bosque no solo le devolvía sus recuerdos, sino que le permitía aceptar la verdad de su pérdida, liberándolo del dolor que había cargado durante tantos años. «Gracias», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Ozan retrocedió, dejando el lugar frente al cuenco libre para Kalten. Aunque sentía una extraña mezcla de curiosidad y temor, el joven comerciante dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en la luz dorada que aún brillaba en el cuenco. «¿Qué es lo que buscas, Kalten?», preguntó la voz del bosque, resonando en sus pensamientos. «¿Qué carga traes contigo?». Kalten no sabía qué responder. Hasta ese momento había pensado que lo único que deseaba era cruzar el bosque y seguir su vida, pero en el fondo de su corazón sentía que había algo más, un vacío que nunca había logrado llenar. Con un suspiro tembloroso miró el cuenco, y la luz comenzó a reflejar imágenes en su superficie. Lo que vio le hizo retroceder. Su rostro empalideció y sus ojos se abrieron de par en par. En el cuenco vio su propio rostro, distorsionado y sombrío. Imágenes de momentos en los que había traicionado a otros por ambición, de rostros que había ignorado y de oportunidades en las que había elegido el beneficio sobre la bondad. Vio una figura que representaba sus propios miedos, su deseo de riqueza, su ansia de poder y todo aquello que había intentado ocultar bajo la fachada de comerciante. El cuenco le devolvía una verdad que Kalten no estaba preparado para enfrentar. Se apartó, con el rostro cubierto de sudor y una sensación de vacío en el pecho. El bosque le había mostrado lo que llevaba dentro y ahora comprendía que la carga de su ambición no le había dado la paz que creía. Con las visiones reveladas y la paz alcanzada por uno y el desasosiego del otro, el bosque de Osárida volvió a envolver el claro en un manto de silencio. La luz en el cuenco se desvaneció y el círculo de árboles, protector y eterno, pareció cerrar sus ramas sobre el altar, sellando el conocimiento que había otorgado a los dos viajeros. Ambos entendieron que no podrían cambiar lo que habían visto. Ozan salió del círculo con un corazón liviano y sereno, mientras Kalten cargaba con el peso de sus propias sombras. Osárida les había permitido ver la verdad, pero ahora quedaba en ellos decidir qué hacer con lo que el bosque les había mostrado. La niebla se extendía de nuevo sobre el claro como un velo protector, difuminando los contornos de los árboles y cubriendo el suelo con un manto blanco, denso y fantasmal. Kalten y Ozan permanecían de pie en el límite del círculo de Osárida, cada uno envuelto en sus propios pensamientos, procesando las verdades que el bosque les había revelado. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Ya no sentían el peso de las miradas invisibles ni los susurros que los habían guiado hasta aquel lugar. El bosque, satisfecho con las respuestas que les había ofrecido, parecía haberlos dejado en una especie de paz solemne, un respiro después de haber enfrentado el reflejo más profundo de sus almas. Ozan, el anciano, sintió como el peso de los años y del dolor desaparecía de sus hombros. Su rostro, marcado por las arrugas de la edad y la pérdida, se había suavizado y en sus ojos brillaba un nuevo destello de paz. El bosque le había otorgado lo que él ni siquiera sabía que buscaba: una despedida, una oportunidad para recordar y aceptar los momentos de su vida que habían quedado atrás. Con una última mirada al cuenco en el centro del círculo, Ozan sintió una gratitud profunda y tranquila hacia el bosque. Sus pies se movieron con ligereza mientras comenzaba a caminar hacia la salida.
como si cada paso lo acercara a una nueva vida, a un renacimiento en paz. Y mientras se adentraba en la neblina, el bosque pareció abrirse para él, permitiéndole pasar como un amigo fiel que lo guiaba hacia una última revelación. Kalten, en cambio, se quedó en el borde del claro, sin fuerzas para moverse. Las visiones en el cuenco lo habían confrontado con su propia ambición, su avaricia, con todas las decisiones que había tomado en la vida y que lo habían llevado a una existencia vacía, llena de oro, pero carente de propósito. Sentía el peso de sus propias elecciones como un yugo en el pecho, y comprendía que el bosque no solo le había mostrado un reflejo de su ser, sino que también le había dado una advertencia silenciosa. Aquella sombra que había visto no era un recuerdo del pasado, sino una posible versión de sí mismo en el futuro. La salida estaba frente a él, pero sus pies parecían negarse a avanzar. Miró al cuenco una última vez, deseando encontrar en sus grabados alguna respuesta, algún resquicio de esperanza, pero la superficie dorada permanecía fría y silenciosa, indiferente. Sin otra opción, Kalten se obligó a dar el primer paso hacia la salida, sintiendo cómo la niebla lo envolvía de nuevo, cada vez más densa, como si el bosque intentara retenerlo, como si quisiera asegurarse de que no olvidara lo que había visto. Cuando ambos viajeros se perdieron en la niebla, el claro quedó vacío, y el bosque volvió a sumirse en su paz milenaria. El cuenco de oro, reposando sobre la piedra negra, dejó de brillar, como si su propósito hubiera sido cumplido. Los árboles, con sus ramas entrelazadas, regresaron a su vigilia perpetua, guardando el círculo de Josárida como el corazón palpitante del bosque, un espacio que solo aquellos en busca de respuestas o aquellos en busca de sí mismos podrían encontrar. Los susurros, que antes se movían entre los árboles y guiaban a los caminantes, se desvanecieron en el viento, mezclándose con el murmullo de las hojas y el crujir de las raíces bajo tierra. Ozárida, el bosque eterno, continuaba su existencia silenciosa, observando, esperando, paciente como siempre, a que nuevos viajeros se adentraran en sus dominios. Dicen los aldeanos que días después, un anciano apareció en el borde del bosque, caminando con la calma de alguien que ha hecho las paces consigo mismo. Nadie supo de dónde venía ni quién era realmente, pero en sus ojos brillaba una serenidad que inspiraba respeto. Algunos decían que había visto cosas que otros solo podían soñar, y que el bosque le había otorgado su paz. Desde entonces, el anciano desapareció de los pueblos y su figura se convirtió en parte de las leyendas, una sombra que algunos dicen ver caminando entre los árboles cuando la niebla es más espesa. En cuanto al joven comerciante, pocos afirman haberlo visto después de su travesía por Ozárida. Se rumorea que lo vieron regresar, pero que algo en él había cambiado, algo sombrío y pesado en su mirada, como si llevara consigo un secreto que no podía compartir. Los aldeanos cuentan que Kalten nunca volvió a hablar de lo que había visto en el bosque y que, desde aquella noche, dejó su oficio de comerciante y desapareció en la penumbra, alejándose cada vez más de la luz del día, como si intentara huir de su propia sombra. Con el paso de los años, las historias sobre Ozárida y su círculo sagrado crecieron. Algunos dicen que el bosque esconde la sabiduría de tiempos antiguos, que contiene en su interior todas las verdades de quienes han pisado su suelo, que sus raíces han crecido alimentadas por las memorias y los secretos de cada viajero que ha cruzado sus senderos. Y aquellos que se atreven a entrar, aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar las sombras y susurrar sus nombres en la niebla, pueden encontrar el círculo de Ozárida, pero solo si están dispuestos a pagar el precio. El bosque, imperturbable y eterno, permanece allí, esperando, sus ramas extendidas como brazos abiertos y sus sombras siempre danzantes.
A veces, en noches de luna llena, los aldeanos aseguran escuchar susurros en el viento, voces que llaman desde lo profundo del bosque, invitando a nuevos caminantes a descubrir el misterio de Josárida. Y así, Josárida sigue siendo un lugar de secretos y verdades, un espacio entre mundos, donde aquellos que buscan respuestas encuentran reflejos de su propia alma. El bosque de Josárida continúa siendo un guardián de las sombras y un faro para los viajeros de espíritu inquieto, esperando a que la próxima alma en busca de paz o de propósito escuche su llamado y se adentre como tantos otros en su abrazo eterno.